¿Te ha pasado que empiezas a pensar algo y terminas sintiendo ansiedad, insomnio, mal humor y muchísimas más preguntas que respuestas? A eso lo llamamos sobrepensamiento. Y en psicología esto tiene un nombre, efectos que son muchísimo más profundos, porque al final pensar no siempre es bueno. Y yo te voy a explicar por qué, con experimentos, con soluciones y con explicaciones científicas. Entendamos que el sobrepensamiento es una forma de rumiación cognitiva y la rumiación es cuando le das vueltas y vueltas a un mismo tema. Básicamente empiezas a pensar en algo hasta tratar de buscar una solución, pero al final nunca la consigues. Esto termina creando un ciclo donde lo que realmente haces es alimentar tu ansiedad. Susan Nolen-Huxema, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, fue una psicóloga pionera en el estudio de la rumiación y ella mostró que pensar demasiado, lejos de quitar la ansiedad, puede aumentarla. Aparte de esto, también demostró que la rumiación está fuertemente relacionada con la ansiedad y la depresión, y a ella se le atribuye haber reconocido el término en psicología clínica. Desde sus primeros escritos, la rumiación se ha consolidado como uno de los factores de riesgo cognitivo más importantes para la depresión. Ahora, hablando de experimentos que han demostrado cómo es que pensar aumenta la ansiedad y está vinculado directamente con la depresión, hablemos de algunos experimentos psicológicos. El primer experimento es la máquina de pensamiento negativo que se hizo en Harvard en 2005. Y básicamente lo que se hacía era pedirle a quienes participaban que no pensaran en un oso blanco. Lo que resultó fue que las personas pensaban muchísimo más en el oso. Esto se llama efecto de supresión irónica del pensamiento y fue propuesto por Daniel Wegner. La conclusión es que intentar dejar de pensar en algo, paradójicamente, lo que hace es que te hace pensarlo más. En el experimento número 2 tenemos un experimento propuesto por Nolen-Huxema, que es esta psicóloga que les mencioné anteriormente. Ella básicamente demostró que las mujeres que rumiaban más sobre sus emociones negativas mostraban más deterioros en su estado de ánimo que las mujeres que se enfocaban más en la solución de los problemas. Entonces, ¿por qué pensar tanto te hace sentir peor? Primero se activa la amígdala, que es esta región del cerebro que está vinculada a la alarma, al miedo y está asociado a esto, ¿no? El cuerpo entra en un modo de amenaza, aunque pues no haya peligro real. Esto hace que termines atrapado en un loop ansioso donde el pensamiento genera emoción, la emoción genera malestar y a su vez más pensamiento. Un ejemplo cotidiano del loop de pensamiento es: ¿por qué no me respondió? ¿Le caigo mal? Seguro dije algo mal. Esto termina generando ansiedad y, por supuesto, malestar. Ahora bien, ¿qué terapias tienen evidencia para romper con este bucle, digamos? Te voy a mencionar algunas que tienen evidencia científica y que son muy utilizadas para intervenir en casos de ansiedad. Por ejemplo, tenemos la terapia conductual y análisis funcional de la conducta. Esta no se enfoca en cambiar lo que piensas, sino en analizar el comportamiento, qué lo antecede, qué consecuencias lo mantiene. La rumiación se ve como una conducta que es mantenida por reforzamiento negativo. Pensar alivia momentáneamente la ansiedad, pero a largo plazo aumenta la ansiedad y, por supuesto, la refuerza. En esta terapia lo que hace el terapeuta es guiar al paciente o al consultante a identificar las funciones del pensamiento excesivo y a entrenar respuestas que sean más efectivas y reforzantes a largo plazo. Por ejemplo, si pensar en un error pasado te impide dormir, lo que se hace es analizar cuál es la función de ese pensamiento en tu contexto. Evitar emociones, justificar la inacción. Entonces, se trabaja modificando el entorno y las contingencias.
Tengo que aclarar que esta terapia no parte de suposiciones mentales o de explicaciones mentalistas internas, sino de comportamientos que son observables, consecuencias reales y patrones funcionales. Bueno, también tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que busca, en lugar de evitar el pensamiento, te enseña a aceptarlo sin que te controle. En esta terapia se utiliza una técnica que se llama difusión cognitiva, que busca observar el pensamiento como un evento mental, no como una verdad absoluta. Y por último, te puedo mencionar el mindfulness basado en reducción de estrés. Estos son programas basados en meditación y atención plena, demostrado en estudios de Jon Kabat-Zinn para reducir síntomas de ansiedad generalizada. ¿Qué puedes hacer hoy? El journaling es una buena opción si eres una persona con conductas ansiosas. Sacar los pensamientos y ponerlos en papel es una forma que te ayuda a organizarlos y a sentirte un poco más liviano. Ponerle hora a la preocupación también es una buena opción. Agendar tu tiempo para pensar es una estrategia bastante útil. También practicar el zoom mental. Básicamente es preguntarte, ¿esto será relevante en un mes? Y apóyate, por supuesto, en terapia psicológica. Recuerda que la terapia psicológica no es únicamente para cuando tenemos un malestar, sino funciona también como prevención. Y para cerrar, me gustaría dejarte con una reflexión, y es que pensar demasiado no te hace más inteligente, solo te hace más vulnerable si no sabes cuándo parar. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te sea muy útil. Recuerda que subo videos los domingos y los lunes y estoy muy feliz de hablar de estos temas para ti. ¡Chao!